Bueno, continuamos en el programa de Gracia y Verdad en el día de hoy. Nuevamente, la bienvenida a nuestro hermano pastor Jesús Angulo, y a nuestra hermana Godia. Y el tema que hemos venido desarrollando en los últimos programas es el tema de las solas de la Reforma. Este lunes 31 de octubre se conmemora 499 años de aquel acto que Martín Lutero clavara las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, y eso desató todo este movimiento que cambiaría no solo la vida religiosa, por decirlo así, de las personas, sino cambiaría absolutamente todo en los ámbitos de la vida de cada persona en general. Entonces hablábamos el sábado pasado acerca de las solas de la Reforma. Se hizo una pequeña introducción de todo lo que significó y todo lo que es estas doctrinas que son la base, que son el fundamento de la Reforma protestante, y no solo la Reforma protestante, sino de la Escritura misma. Y empezamos con lo que fue sola Escritura. El hermano Pastor Hugo, el hermano José Ángel Ramírez, que estaban invitados, nos explicaron, el Pastor Jesús Angulo, nos explicaron muy bien todo acerca de lo que era la sola Escritura. En este programa, en el día de hoy, continuaremos con esas solas, que son las 5 solas de la Reforma protestante, y empezaremos hoy a definir o a abarcar el tema de la sola gracia, sola gratia, como se escribía en latín, sola gracia. Pastor Jesús, ¿qué significa sola gratia o sola gracia? Buenas tardes nuevamente, pues aprovechando que se va a conmemorar este 31 de octubre, el Día de la Reforma, se ha estado haciendo un repaso de lo que ha sido la historia de la Reforma hasta nuestros días y todo lo que ello conllevó a que las Escrituras nuevamente volvieran a la mano de las personas, del pueblo, sobre todo en este caso de los cristianos. Y cuando hablamos de sola gracia, estamos hablando de solo gracia o solo por gracia. ¿Y por qué se dio este término de solo gracia? Porque en muchas religiones, y sobre todo en esa época la religión tradicional, ellos reconocían que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero adicional a eso, para que la persona pudiese alcanzar la salvación eterna, se le colocaba algo más. Entonces, ¿qué se le colocaba? Se le colocaban obras. Tenía que cumplir con todos los sacramentos, estaban las famosas indulgencias, estaba el buen comportamiento, que eso es un producto de una persona que es salva. Pero entonces tenía que mostrar por todas esas obras, más todo lo que le colocaban de indulgencia. Un ejemplo, la persona podía pagar una indulgencia por sus pecados futuros. Entonces, si tú pagabas por esos pecados futuros, en ese momento, lo que tú cometieras hasta llegar hasta allá, iba a ser perdonado y tú no ibas a condenación. Se pagaba también por los muertos, o sea, por aquellos que iban al purgatorio. Entonces, si querías sacar la persona de ese estado, tenías que pagar, hacer una obra, por así decirlo. Se sacaba esa persona del purgatorio y pasaba hacia el lugar de Dios. Es decir, que sola gracia
más que todo trataba de mostrar a las personas por las Escrituras de que la salvación era un don de Dios, ¿cierto? No era algo que el hombre ganaba, sino que era un don de Dios protector. Entonces, ¿cuál era el concepto de la Iglesia de Roma con respecto a la salvación? ¿Por qué Martín Lutero tuvo que incluir o enseñar esta doctrina de sola gracia? Lo que pasa es que antes de contestar esa pregunta, definamos qué es gracia para que nos ubiquemos mucho mejor y las personas que nos están escuchando pues entiendan mucho o tengan mucho más claro este término de solo gracia. Alguien definía que gracia y misericordia son dos términos totalmente diferentes. Se dice que misericordia es no recibir lo que yo merezco. Y gracia es recibir lo que no merezco. Entonces, bajo el Antiguo Testamento, la definición de gracia, creo que una vez lo explicaba, era como de aquella persona que está en un estado superior, por encima de todo, de autoridad, de poder, de dominio, y hay unos súbditos, hay unos que están por debajo de esa autoridad, de ese reino, de ese poder que tiene esta persona. Entonces, esta persona que está por encima se digna a mirar a los que están abajo. ¿Bajo qué sentido? Viene y es como si agachara la cabeza para mirar a aquellos que están en inferioridad. Y cuando esta persona que estaba en superioridad agachaba la cabeza para mirar a aquellos que estaban en inferioridad, los que estaban abajo de él alcanzaban su favor. Era como aquel que estaba en un lugar de privilegio y se dignaba a bajar su cabeza y a mirar y a favorecer al que él miraba y al que él quería. Entonces, Dios, por ilustrarlo de esa forma, también sucedió lo mismo. El hombre en su estado total de depravación, de muerte espiritual, de estar alejado de Dios, de no buscar a Dios, de estar por debajo de la santidad y la pureza de Dios, Dios le tocó en amor, no es que le tocó, en amor. Él inclinó su cabeza, bajar su cabeza, para mirar a los que estábamos en una condición inferior. Cuando dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, es porque Dios lo vio, bajó sus ojos para contemplarlo, por así llamarlo. Lo mismo que Moisés. Entonces, el término de gracia también es como aquello que recibimos pero que no merecemos. No merecíamos que Dios nos mirase, no merecíamos que Dios nos buscara, porque las demás religiones, todas las religiones, el hombre va en busca de Dios, todas, pero en el cristianismo bíblico, Dios es el que busca al hombre. Y hacemos esa aclaración porque hay muchos cristianos que creen que ellos son los que buscan a Dios, pero en el cristianismo bíblico, lo que vemos en las Escrituras, es que es lo que acaba de decir el pastor Jason, es Dios quien se inclina, aclaramos la palabra, quien se digna a mirar la situación del hombre. Claro, y es que todas las religiones, por decir todas, no sé si de pronto se escapa alguna, todas, la salvación del hombre es por obra, todas, por lo que el hombre haga, por lo que el hombre realice,
hombre se comporte como el hombre haga las cosas, todas. Pero en el cristianismo no es así. O sea, volviendo entonces a la pregunta. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué solo gracia? Es porque en esto solamente interviene Dios. Solo gracia. O sea, la salvación depende totalmente de la obra de Dios, de la obra de Cristo. O sea, el hombre no puede hacer nada, absolutamente nada, por ganar la salvación. Entonces, cuando decimos gracia, le estamos dando toda la gloria al sacrificio de Cristo. Estamos diciendo que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvarnos, que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonarnos, que el sacrificio de Cristo es suficiente para justificarnos, el sacrificio de Cristo es suficiente para reconciliarnos con el Padre. Y toda la gloria en la salvación, en la reconciliación, en la justificación, en la regeneración, en la santificación, es de Dios y no de los hombres, y no es por obra. Pastor, entonces, ¿eso no era lo que enseñaba la Iglesia Católica Romana en el momento en que se da esta ruptura, cuando se da este movimiento que Martín Lutero inicia? Claro, porque es que lo que sucede es lo siguiente. Un ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 2, dice al final que éramos hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Y si leemos el capítulo 2, versículo 2, pero si vemos el versículo 3, al final dice hijos de ira. O sea, todos estamos bajo el juicio de Dios, pero solamente por la gracia de Cristo pudimos ser salvos. ¿Qué enseñaba en su momento el catolicismo romano, que fue lo que llevó a Martín Lutero a encontrar en Romanos el famoso versículo que fue lo que lo confrontó a él? Entonces, el catolicismo en ese momento enseñaba que era la salvación más obras. O sea, tú eres salvo por medio de la fe, y si nosotros hablamos con una persona de la iglesia tradicional, va a sostener eso. O más que con una persona, con uno de sus ministros, va a sostener que es salvación, que es por gracia, por medio de la fe, pero más otras cosas adicionales al sacrificio que hizo Jesús. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Yo quiero que vean conmigo Efesios 2, versículos 8 y 9. Le voy a leer en la traducción de Biblia de las Américas. Dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pastor, ¿podría explicar un poco este pasaje? Sí, mira, si nosotros vemos el versículo 8, dice, ¿por qué? Ese por qué nos manda hacia atrás. Claro. Y si nosotros vemos el 4, dice, pero Dios nos sigue mandando más hacia atrás. Ahora, si nos vamos hacia atrás, vamos a comenzar desde el versículo 1. Dice, y Él os dio vida. O sea, ¿quién nos dio vida? Dios. Cuando estaban, ¿qué? Muertos, en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera los hijos de desobediencia. Entonces Pablo está diciendo, Él nos dio vida cuando estábamos muertos, andábamos en la corriente de este mundo, andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, éramos hijos de desobediencia. Y sigue el tercero, en los cuales también todos nosotros vivimos
en otro tiempo en los deseos de la carne, ahora vienen los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, anduvimos en otro tiempo en todo lo que dicen los versículos hacia atrás, andábamos en los deseos de la carne, en los deseos de nuestros pensamientos pecaminosos, y éramos por naturaleza, o sea, éramos de nacimiento hijos de ira. Pero Dios, ahí hay un cambio en la condición, o sea, el hombre estaba totalmente muerto en su delito y pecado, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Y cuál fue ese gran amor con que nos amó? Que aún estando nosotros muertos, nos dio vida. O sea, ¿quién nos dio vida? Dios. Nosotros mismos no nos resucitamos. O sea, el Señor bajó su rostro para ver nuestra bajeza y nos dio vida. Pero nos dio vida ¿en quién? En Cristo. Y el versículo ¿cómo dice? Por gracia soy salvo. Entonces, veníamos en una condición caído, muerto, sin reaccionar al llamado de Dios. Éramos por naturaleza, por nacimiento, hijos de ira, hijos de desobediencia. Estamos bajo el poder o el poder del príncipe de este mundo. Miren, ¿quién nos sacaba de esa condición? Nadie. El hombre por sí mismo no podía salir. ¿Y Romanos qué dice? Romanos capítulo 3, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Entonces, cuando vemos ya el versículo que dice, por gracia soy salvo, entonces podemos entender, wow, verdaderamente es un favor inmerecido que Dios nos haya sacado de la condición en que nos encontrábamos, porque si Él no lo hacía, nadie lo podía hacer. Y sigue diciendo, juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo, o sea, nos resucitó Dios. Nos hizo sentarnos con Cristo Jesús, Dios. ¿Y para qué? Para mostrarnos en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahora sigue el 8. Porque, entonces, si entendemos todo eso, que fue un favor inmerecido, algo que recibimos y no teníamos ningún derecho a recibirlo, vamos a entender que por gracia somos salvos. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, mucho más afirma de que el don de la salvación, el don es dado por Dios. Porque dice el 9, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, si la salvación fuera por obra, entonces yo pudiera gloriarme. No, yo hice, los fariseos hacían sonar trompeta cada vez que hacían una buena obra. Y es increíble que Pablo, quien es el que escribe este pasaje, él se incluye dentro de todos esos que estaban muertos, que eran hijos de ira, y Pablo, que era uno de los más altos, con una vida moral, hablando de esa forma, dentro del fariseísmo, y lo vemos por ejemplo en ese pasaje de Filipenses 3, donde él dice, si alguien tiene que gloriarse en la carne, yo más, y empieza a dar su listado de méritos según la carne, pero bueno. Y es que es más, hermanos, o sea, cuando comenzamos a entender que por medio de la fe somos justificados, y fue lo que Martín Lutero comenzó a entender, y a ver el tema de la gracia por medio de las Escrituras. Luego, cuando un corazón es iluminado de esa forma, necesariamente tiene que levantarse contra todo aquello que va en contra de esta enseñanza y que le quita
la gloria a Dios. Inclusive Pablo le dice a Timoteo, segundo Timoteo capítulo 2 versículo 25. ¿Cómo dice, hermana Eva? Segundo Timoteo 2:25. dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dios les conceda que se arrepientan. Entonces, cuando comenzamos a entender que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que esto es un don de Dios que Él lo concede, comenzamos a quitarle las obras. Claro, no significa que no es que, o sea, el que es salvo muestra, o tú lo vas a conocer por sus buenas obras. Entonces esta era la posición de los reformadores por la salvación. Es correcto, solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe. Esa es la posición de los reformadores y es lo que enseña las Escrituras. Amén. Entonces, hermanos, para concluir el tema de hoy, que se nos va el tiempo, la salvación es un don de Dios, no se gana ni se pierde, sino que se obtiene por pura gracia. Esto no quiere decir que la salvación, esto lo que quiere decir es que la salvación jamás ha estado ni jamás estará en las manos del hombre, sino de Dios. La gracia, como decía nuestro amado pastor Jesús, es un favor de parte de Dios que no merecemos. Es otorgada al hombre solo por Dios y por su sola misericordia, e impartida a quien Él desea darla, Las Escrituras enseñan, y los reformadores concluyeron, que el pecado del hombre es tan grande que nada puede pagar por ello. Por tal razón, Dios es el único administrador de la salvación del hombre. No es necesaria la mediación de la Iglesia, no es necesaria la mediación de los hombres, no es necesaria la mediación de María, ni de los santos, ni de las instituciones, ya que solo la gracia de Dios es suficiente. Por medio de su Hijo Jesucristo. Y eso deja el orgullo del hombre a un lado. Porque es que el orgullo del hombre es, no, yo voy a buscar a Dios. O yo voy a buscar a Dios después, cuando esté más viejito. O sea, el hombre que piensa de esa forma se va a llevar una gran sorpresa el día de su muerte. Dice la Escritura, Isaías 48:11, por mí, dice el Señor, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea profanado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Efesios 2:1, Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en el versículo 8 que leímos ahorita. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte ese gran día que estaremos delante del tribunal santo y justo de Dios. Dice Romanos 8:29-30, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esa cadena de oro de la salvación es irrompible. Lo que Dios comienza, el Señor lo termina. Amado Pastor Jesús, antes de terminar en oración, recuerdo los anuncios rápidamente, pues ya sabemos nuestros servicios. Iglesia Bautista Reformada de Salvación y Vida Eterna, domingo 9:30 de la mañana, servicio dominical, en la carrera 53, número 5977, local 1. Servicio de oración y estudio de Isaías los miércoles a las 7 de la noche. También tenemos discipulados los días martes y jueves. Estamos estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Y invitamos una vez más al Día de la Reforma Protestante, este lunes 31 de octubre, a partir de las 7 de la noche. Estaremos tocando los temas importantes, el gobierno de sus gracias y la rebelión de los derechos inexistentes. Invito al Pastor Jesús para que por favor nos despida en oración. Padre eterno, te damos gracias por medio de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, quien es el único mediador entre Dios y los hombres y el único camino para llegar al Padre.
Te pedimos en ese nombre que tú nos guardes, nos ayudes, y aquellas personas que te han escuchado por medio de la radio, pedimos que tú les ayudes a conocerte cada día, que procedan al arrepentimiento por medio de Jesucristo y les des esa bendición, oh Dios, esa bienaventuranza de heredar tu reino. Una vez, Señor, ellos partan de esta tierra, estén contigo por la eternidad en los cielos, gozándose. Gracias por mis hermanos aquí presentes y por todos aquellos que están en cualquier lugar de esta nación o de este mundo donde se encuentren predicando tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén.